Bienvenidos a un programa más de Prospectiva. En esta edición vamos a dialogar con el doctor Víctor Jacinto Flecha, un destacado académico, historiador, poeta, ensayista, quien nos va a plantear los dilemas de nuestra sociedad desde la perspectiva cultural. El propósito de este encuentro es que vivimos momentos verdaderamente impactantes en el campo de la sociedad, en el campo de lo político, en el campo económico e incluso en los aspectos interiores del ser humano, como es su psicología. Sin embargo, no nos detenemos a analizar de qué manera la cultura, las prácticas, la forma de relacionarse está cambiando en nuestra sociedad. Y es por ello que invitamos al doctor Víctor Jacinto Flecha para participar en este programa. Víctor Jacinto es un poeta, ensayista nacido en 1943 que hizo su formación en el campo de la literatura y la economía política. Doctorado en Sociología por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de la Sorbona en París III, se dedicó por muchos años a la docencia y también a la investigación. Es miembro fundador de la Sociedad de Escritores del Paraguay e integrante activo del Teatro Popular de Vanguardia. Durante muchos años participó como miembro del Consejo de Redacción de la revista Alcor. Si bien lo hizo desde el exterior porque fue exiliado durante el régimen dictatorial, primero en México y luego en Francia, a su regreso se unió activamente a las iniciativas de cooperación y de asesoramiento a los gobiernos, tanto locales como nacionales. Tiene numerosas condecoraciones y entre ellas debemos destacar la condecoración Honor al Mérito de la Comisión Nacional del Bicentenario del año 2011, así como la condecoración máxima del país, que es la Orden Nacional del Mérito en el grado de comendador por los servicios prestados a la patria en la construcción de la democracia y en la producción intelectual. Pues bien, volvemos en unos minutos con Víctor Jacinto Flecha en este diálogo sobre la cultura en este proceso de pandemia. De regreso a nuestro segundo bloque, nos encontramos con el gran amigo y investigador social, sociólogo, poeta, militante de la vida y de la democracia, Víctor Jacinto Flecha. Bienvenido, Víctor Jacinto, al programa Prospectiva. Es un placer estar en Perspectiva. Yo lo estuve observando en varias emisiones y quedé encantado y estaba admirado y además orgulloso de ser tu amigo. Al contrario, Víctor, orgulloso soy yo. Y sabes que notablemente estábamos recordando hace unos días la necesidad de volver a encontrarnos y estar presencialmente juntos. Sí, eso estamos. Que en esta época nosotros hemos tenido una suerte de encuentros con Miguel Carter en Paraguay, en Portugal, de manera casual, ¿verdad? Claro, así que mira, ojalá, ahora Carter volvió, así que, bueno, pero podemos, si estamos nosotros por Paraguay, hay que encontrarse porque vale la pena. Tú sabes que esa conversación, eso te va creando todo un mundo que hay veces ni siquiera los libros te enriquece. Es como si fuera una alimentación muy reciente que acaba de cocinarse, digamos, de hacerse. Realmente vale la pena el encuentro con la gente. Víctor, ¿sabes? La pandemia nos transformó totalmente. Vivimos un tiempo de shock con la aparición de la pandemia. Y luego, en este año
que acaba de terminar en el 2021, enfrentamos diferentes formas de rehacer nuestras vidas, de reorganizar el trabajo y también de gestionar lo político. ¿Cuál es tu evaluación de este año de pandemia que hemos soportado en el 2021? La pandemia fue una hecatombe, esa es la verdad. Cayó de golpe como si fuera, y además la bomba atómica cae y destruye un espacio un solo espacio, digamos, donde cayó la bomba y sus alrededores. Y esta es una bomba una bomba atómica que se hizo universal. Nadie se salvó. Después de una hecatombe de esa naturaleza, normalmente debiera haber grandes cambios en la gente, en la mente. Después de la guerra, esta guerra del siglo XX, las dos guerras del siglo XX, trajo cambios profundos en la humanidad. Y la última guerra de la década de los 40, la Segunda Guerra Mundial, trajo cambios profundos hasta tal punto que explotó esos cambios en el mayo del 68 de París, que realmente fue un cambio cultural, de vida, de práctica, de cosas, pero enormemente esa sociedad cambió. Dejó de ser un tipo de sociedad para ser otra, en las libertades, en las relaciones sociales, en las relaciones sexuales, fue enorme el cambio. Y acá, después de esta hecatombe, yo no he visto un cambio, no veo un cambio, por lo menos en nuestro país, y en los otros países tampoco se visualiza cambios así de búsqueda de recrearse, de buscar cómo reflotarse y revivir. El COVID está ahí, ya hemos sufrido, ya hemos cosas. ¿Cómo podemos regenerar la vida de otra manera? Pero hay que cambiar. Y ese cambio yo no vislumbro con nuevos aportes. Lo que sí bastante preocupante es que los cambios aparentemente, en vez de ir hacia una mayor democracia, mayor amplitud, mayor búsqueda de nuevos mundos, se quiere refugiar al viejo sistema dictatorial o autoritario. Se está eligiendo por los votos, se elige a gente autoritaria, y no solo en América Latina, sino también en Europa. Así que hay una tendencia de modelo autoritario que a mí me está preocupando. Pienso en una cosa que planteaste en un principio, que las hecatombes de estas características que abarcan en todos los ámbitos de la vida producen transformaciones culturales. Esa es digamos, una de las grandes preocupaciones que enfrentan los filósofos y los pensadores contemporáneos, y que el gran desafío es cómo construir una mejor democracia o cómo mejorar una calidad de vida cuando las instituciones, los modelos, los estados están haciendo agua por todos lados. Se han demostrado, incluso en los países más desarrollados y más ricos, se han encontrado con dificultades para poder enfrentar la pandemia. ¿Cuál te parece que es el desafío que tiene nuestro Estado, nuestra sociedad, en este proceso de cambio cultural? Yo creo que el primer desafío grande es que lograron que hubiera, digamos, un consenso entre los tres poderes del Estado para aportar esa cantidad de préstamos que hicimos de 1.600 millones de dólares, que apenas llegó aquí era como fue la miel a las abejas. Todos se tiraron encima para ver cómo sacar la plata. Ahí fue el primer fracaso con aquel pedido de los Ferreira, que sigue estando fuera de prisión, digamos, no fueron condenados, que trajeron productos que no les fueron requeridos, y además nos trajeron de la China. Entonces yo creo que ahí
el ministro Mazzoleni, que como persona es una excelente persona, digamos, él no supo hacerse reaccionar como debiera reaccionar, digamos, de buscar quiénes son los responsables, destituirlo, sacarlo. Había una de las responsables, una mujer embarazada, bueno, pobrecita embarazada, entonces lo bajan a otro puesto, le pasan a otra cosa, todo quedó arreglado dentro de la casa. Hubo un viceministro de salud que, como todo buen viceministro, como todo buen paraguayo, ¿para qué va a ser viceministro si no va a ir a andar con una modelo? Y se anduvo tenía una novia para ese modelo ahí, con la farándula. Y él a la tarde hace un discurso pidiendo que la gente se quede en su casa, que no salga, que no haga fiesta. Y a la noche él se va al cumpleaños de esa novia y gente de farándula lo saca. El tipo bailando y todo sin tapaboca. Y tampoco lo destituye. Él tuvo que renunciar porque fue tal, pero no fue destituido. Te digo, esa falta de medidas, eso debilitó enormemente a un Estado ya debilitado, digamos. Y en este momento hay otro problema. La gente no quiere vacunarse. Antes de entrar en ese tema tan profundo que también forma parte de lo cultural, quisiera plantearte el tema de esta manifestación, de este evento que vos estás relatando y que todos recordamos del viceministro, ¿verdad? ¿No te parece que forma parte de la cultura política de nuestro país, de la banalización de lo político, de la superficialidad de lo político? ¿O te parece algo que está enraizado en la cultura política de nuestro país, que eso sí es, digamos, una demostración de poder? Absolutamente, pero yo creo que es mucho más que lo político. Yo creo que la sociedad se banalizó. Yo creo que hay un gran vacío de pensamiento, se acciona. Es decir, el problema es que se cambiaron los valores. Anteriormente el ser honrado era el ser señor era ser honrado. Y hoy el ser señor es tener plata y no importa de dónde se consiguió. Y también los ministerios, la administración pública en sí está infectada por la misma gente, digamos. Son la misma gente que está en la población que sube ahí y realmente no asumen su responsabilidad. ¿Viste? Cada cargo te da la responsabilidad. Yo no creo que en Francia cualquiera le llame por su nombre y le tutee al presidente de la República, jamás, ningún periodista, nada. Y acá está banalizado, le dice, hola Marito, ¿qué pensás Marito? Al presidente de la República, un periodista. O a cualquier ministro le tutean, le arrancan ya de su propia, y el tipo se deja hacerlo porque tampoco no tiene conciencia de cuál es su papel dentro del Estado, cuál es la representación que tiene institucionalmente. Es un ministro. Entonces es el hombre que no puede tener esas conversaciones de bar en forma pública, o un comportamiento que se haría, con ese término que solemos decir los paraguayos, con los perros. Que quiere decir con los muchachos, digamos, con la gente conocida, cosas así. Entonces te digo, eso es muy profundo, está muy internalizado de nuestra clase política y de nuestra propia sociedad. Fíjate vos esta banalización de las instituciones. ¿Quiénes fueron elegidos en las últimas elecciones presidenciales? Y ahora en las intendencias, ¿quiénes fueron? Fueron gente conocida por su capacidad de lanzamiento,
No, fueron las figurillas de televisión, de estrellas, de cosas, y han saqueado. Hoy en el caso de Central, que han saqueado, y no va, tampoco no va a ser llevado a la justicia. Víctor, has presentado de una manera tan simple y tan fácil la problemática de la cultura y de las instituciones. Pero también nos queda como un espacio en que es la conducta social de las personas, esa cultura social que está reflejada, digamos, en los cuidados o en la protección sanitaria de la comunidad. Me gustaría conocer cuál es tu perspectiva, cuál es tu análisis de esta, digamos, no sé, actitud de las personas que no se quieren vacunar. ¿Te parece? Tocamos esto al volver de la pausa en unos minutos con más perspectiva en este canal. De regreso a nuestro tercer bloque en Prospectiva, estamos dialogando con Víctor Jacinto Flecha. Víctor, que tiene numerosas obras publicadas, en particular sobre el proceso de democratización, transición y descentralización en nuestro país, hoy nos da la oportunidad para hablar sobre la cultura política, sobre la cultura social, sobre el trasfondo cultural de las actitudes en Paraguay. Y habíamos quedado, Víctor, en el bloque anterior, de analizar de qué manera se puede interpretar esta conducta de los paraguayos y las paraguayas que no se quieren vacunar frente a este espectro de la pandemia que está causando graves estragos en nuestro país y en el mundo entero. Yo suelo decir que la sociedad paraguaya está extraviada. Salió de una dictadura con moldes muy fuertes, represivos, de obediencia y penalidades por si se desobedecía, digamos, y salió la libertad. Y sin entender nunca lo que era el compromiso ciudadano de la libertad, sin asumir la libertad como tal. La libertad se pensó que era hacer lo que uno quisiera, no importa a quién avasalle, no importa a quién se haga, no importa. Hoy, estos ladronzuelos que sí se afecta a la policía y a la policía están totalmente se perdió toda noción institucional. Es lo que yo te decía cuando los periodistas, la prensa, se dirigen a los ministros, al presidente de la República, en forma directa, como si fuera su socio de café o sin ninguna distancia, lo que supone lo que es un cargo, digamos. Así que eso es parte, y esta cuestión de la vacuna, yo me pregunto, y te digo honestamente, yo me sigo pensando, hay gente que no se vacuna por una cuestión religiosa de algún sector protestantismo, eso que, y sobre todo creo que lo que votaron a Bolsonaro y toda esa gente, ya que aquí tiene una gran... Pentecostales. Sí. Entonces, ellos le prohíben la vacuna. Yo tuve un caso que tuve que despedir a alguien aquí que no se quería colocar la vacuna. Tuve que pagarle la indemnización porque no es obligatoria la vacuna. Pero el hombre me dice, no, mi religión no me permite. Esa parte de la religión. Por otro lado, hay una cultura paraguaya del temor a las inyecciones. Anteriormente las vacunas te aplicaban, no a través de una inyección, sino te aplicaban a través con una agujita te iban clavando en forma redonda como una moneda y te quedaba la cicatriz de por vida. Y a esas pobres mujeres que le aplicaban las nalgas, las cosas. Entonces después cuando vino la época que tenía que ir a las piscinas y a las cosas o al mar, bueno,
era muy, no sabían cómo, y se le quedó por vida. También puede ser que la gente tema eso o tema a las agujas, porque sabes que en Ciudad del Este, por ejemplo, es raro. Hace 4 o 5 días hicieron una vacunación casa por casa. 47% de los hogares se negaron a ponerse la vacuna. Y ahí yo creo que es la religión esta que prohíbe la vacuna, es la que, sabes que son sociedades sumamente ambiguas, digamos, sociedades que no tienen estructuras sociales, culturales, digamos, bien conformadas. Es lo que yo llamo estas sociedades que están perdidas, digamos, que están extraviadas, la palabra. Porque el extravío es que vos llegás a un lugar y vos podés reconocer determinados edificios, determinadas cosas, pero vos no podés reubicarte en un contexto y dónde estás. Te perdés, no podés salir de ahí y no tenés dónde irte luego. No sabes cómo hacerlo. Yo creo que nuestra sociedad está extraviada. Y eso se nota en la política, se nota absolutamente, y las próximas elecciones va a estar plasmada de ese extravío. Porque ante el extravío, la gente prefiere que le paguen 100 o 200 mil guaraníes por su voto en vez de ir a ejercer su voluntad. Precisamente estoy tratando de relacionar tu reflexión con lo que escribía hace no mucho tiempo este autor tan famoso, Steven Pinker, sobre la ilustración, sí, en el cual decía que la tarea de desarrollar la ciencia y de articularla con la razón no es una tarea menor, sino que es una tarea que debe enfrentar toda la concepción del mundo mágico. ¿Vos crees, Víctor, que nosotros vivimos todavía en ese ámbito del mundo mágico en nuestra sociedad, que está relacionada con la religión, que está relacionada con las creencias sobre los espíritus? ¿Te parece que por ese plano también tenemos como una dificultad cultural? Yo creo que, mira, que vivimos una época todavía precapitalista o prelógica o preanalítica, porque la gente sigue creyendo en todos sus fantasmas y en todas sus cosas, digamos. No hay un análisis racional. Inclusive llegamos a la modernidad, entre comillas, usando los instrumentos modernos, el celular, la cocina eléctrica, que uno enchufa cosas, pero nadie sabe cómo funcionan realmente esos instrumentos que usa. Anteriormente nosotros sabíamos muy bien, cuando usamos el teléfono se nos destruía y teníamos que abrir y arreglábamos nosotros mismos, digamos, pues sabíamos su mecanismo. Y hoy día eso nadie puede hacerlo, que a veces usa y tiran, pues no saben cómo arreglar. Nosotros hacemos uso de esa modernidad sin haber accedido a la modernidad, sin tener el conocimiento de esa modernidad, de esos productos de la modernidad. Y asimismo, todos los actos que hacemos de la modernidad, lo hacemos absolutamente sin ningún conocimiento de lo que estamos realizando, haciendo, ejecutando, digamos. Víctor, sí, la vacunación fue el gran evento del año 2021 y tiene una contraofensiva, digamos, por parte de esta resistencia a la vacunación. ¿Cuál te parece que sería otro evento marcante del año 2021? Mira, ahí va, en el caso político, estuvimos tan amenazados de juicio político, por ejemplo. Digo, 2 veces se intentó llevar a juicio político al presidente. Y eso son cuestiones muy graves,
porque debilita tal forma al propio presidente o a la propia autoridad o a la propia cosa, independientemente del criterio que uno tenga sobre la capacidad de ese señor que nos dirige. Pero fue una cosa, me pareció una cosa que se puede hacer cualquier cosa, digamos, contra la autoridad. Porque yo estoy de acuerdo que haya juicio político cuando haya fundamentos reales y se demuestre esos fundamentos reales, por qué se le juzga a una persona. Y eso normalmente sigue, ahí es la justicia, digamos. La justicia sigue siendo una justicia muy diferenciadora. Una justicia para pobres, para gente que tiene, y justicia para el que tiene el poder o tiene riqueza. Puedes tardar, pero en la justicia puedes tardar años para cobrar una cuestión ínfima o por un caso pequeño puedes tardar años. Así que te digo, en cambio los otros ahí, mira, siguen gozando. Yo creo que la niña inválida de la República del Paraguay es realmente la justicia. Y en todo este proceso, yo creo que una de las grandes culpas del desorden administrativo lo tiene la justicia. Independientemente que también son colaboradores los que ejercen los otros poderes del Estado, digamos. Pero la justicia pues es el centro que tiene que remediar eso. Si tuvieras que analizar cuál es el rol de la cultura popular, de la cultura, digamos, autóctona o mixta, mestiza, que podríamos llamarle en nuestro país, ¿tiene alguna influencia en el campo de lo justiciable, de la justicia, para hacer esta relación y digamos, este desbalanceo entre los poderosos y los comunes, llamémosle así? No quisiera plantear un poco que la cuestión de la cultura popular tenga que ver con la cuestión de la justicia. Yo creo que hay un elemento, la justicia en términos general está a manos que tiene algún poder y algún conocimiento. Pero que nuestra gente pueda rebelarse contra esa justicia, eso no lo he visto hasta ahora, digamos. Siempre están reclamando por A o B cosas, pero muy raras veces han hecho manifestaciones contra la justicia. Yo creo que cuando González Daer y la familia González Daer estuvo en el proceso, la gente se movilizó porque habían tocado demasiado sus intereses. Con estos préstamos que tenían, han sacado a miles y miles de luqueños de sus casas, de sus cosas. Entonces la gente estaba con mucha rabia. Pero fue el único momento que yo lo veo así que tuvieron la actitud. El resto lo veo en el interior, en la cosa. Lo que sí veo más plagueo ahora. La gente denuncia, habla, pero son incapaces de llevar la palabra a la acción. Víctor, si tuviéramos que hacer una perspectiva hacia el futuro, me gustaría que nos pudieras hablar en el próximo bloque sobre cuáles son esos temas estratégicos que debemos abordar a partir de este año que se inicia. Y en ese sentido, te pido que nos acompañes unos minutos más. Tenemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Regresamos al último bloque del diálogo con Víctor Jacinto Flecha. En este encuentro analizamos el papel de la cultura en el campo de lo político, en el campo de las instituciones, pero también en el campo de la sociedad. Y
Víctor, en el bloque anterior te había dejado, como se dice vulgarmente, picando una pregunta. ¿Cuáles son los temas estratégicos que debemos abordar en este periodo que se inicia en este año? El más preocupante, creo que normalmente siempre se dice Itaipú, pero antes de Itaipú inclusive, es la educación. Creo que hemos fracasado enormemente en la educación. Yo estoy convencido que mi educación primaria y secundaria durante la dictadura de Stroessner fue muy superior a la educación que reciben hoy los chicos. No tienen nociones de historia paraguaya, de cosas. Además, la historia paraguaya se ha convertido en cifras, en números, en cosas, en fechas, y nadie te explica los procesos. No, la cultura, no hay más historia de la cultura, no hay más historia de la literatura, no hay más, no se lee más a los escritores paraguayos, es muy... entonces eso no se cambia, vamos a tener todavía esta sociedad vacía y extraviada. El segundo elemento, yo creo que hay un elemento, es la corrupción. La corrupción, eso me parece que es un cáncer terrible que nos corroe y que nos mata permanentemente. Es casi imposible, uno no puede moverse, es peor que cualquiera de todas las pandemias que puedan venir y que están y que puedan venir, digamos. El contagio así es algo increíble. Donde te mueves hay corrupción. Y no solo ya en el poder, en el poder político, digamos, que es donde se visualiza más, en la gente, en las cosas. Te joden, pero te digo, te das vuelta y te joden. Y hay una degradación tal de la cultura, una degradación en términos generales de nuestra cultura cotidiana, nuestra cultura de comportamiento, nuestra cultura de... es algo espantoso. Estos crímenes, estas cosas, cualquiera se pelea y queda acuchillada, es cosa... Hay una violencia soterrada que no sé en qué va a terminar, una violencia soterrada terrible. Así que yo creo que lo más importante es remediar la corrupción, la cultura, la corrupción, para modificar esto. Además que hay que cambiar esos valores, y eso no es fácil. Tiene que haber intervención del Estado. Y al Estado no le interesa eso. Pues está detrás de los votos. Nadie está detrás de la propuesta de llevar un gobierno. El propio gobierno actual, luego te das cuenta que no hay un proyecto concreto de país, de Paraguay, para dónde quiere llegar, digamos. Entonces, esto hace que se dificulte enormemente, digamos. Y si llegamos a superar todo esto, yo creo que lo de Itaipú, ojalá podamos pelear, ojalá se pueda pelear. Porque para pelear a Itaipú, yo creo que el presidente Mario Agdo, al asumir, hubieran regalado un libro de historia de lo que fue el proceso paraguayo en defensa de su soberanía a toda la gente que recibían como invitados, a los extranjeros, a las cosas, como para explicarles realmente cuál es la soberanía paraguaya. Y no se hizo eso, nunca le importó, nunca hizo, así que lo máximo que hizo este gobierno creo que son las rutas, que no me parece mal, digamos. Pero las rutas tendría que estar acompañado con una política social, que no existe. Son estos elementos, yo creo que serían fundamentales para este tiempo que nos resta. Y tampoco veo tan grande diferencia para el próximo gobierno, digamos. Por los candidatos que existen, muy pocos tienen ese fervor que despertó Lugo, no existe. Que despertó, pasado.
Pero por otro lado, no sé si alguna vez pensaste, mira, cuando entró Rodríguez, hubo una gran esperanza, una gran cosa. Y yo creo que el tipo, más allá de lo que él cumplió enormemente con esa democracia, se abrió, hizo ese, y después Wasmosy no pudiera haber gobernado sin el pacto de gobernabilidad. Logró, porque tenía sus dos grandes enemigos terribles, que era el poder militar y el poder civil, Partido Colorado y Oviedo. Eso fue un peso, casi no le permitieron gobernar. Por cada proyecto Oviedo se levantaba, había Argaña se levantaba en contra. Víctor, pienso que en ese plano que estás exponiendo, el proyecto de país no se limita al campo estrictamente del gobierno o de los partidos, por ejemplo, sino que también incluye al de la sociedad. Y ahí hay como la gente en su mayoría plantea que la reserva del proyecto país está en el pueblo, en la gente misma. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ese es un tema estratégico para revisar en este contexto de pandemia, ¿verdad? ¿Cuál te parece que debe ser la aproximación a esto? Yo creo que hay una necesidad urgente que nunca se hizo de replantearse y llevar adelante un proyecto de país. Con el proyecto de país, al no existir proyecto de país, ¿cómo vamos a juzgar los avances o los retrocesos del país? No hay un proyecto de país. Y ese proyecto de país no tiene que ser un proyecto de país que vengan de los pensadores, sino eso tiene que estar asumido por la propia sociedad. Hay que hacer todo un proceso de que el proyecto de país se haga carne de la gente, se haga carne, sí. Y eso es parte del proceso de renovación cultural, de cambio enorme de la cultura, digamos. Hacerle cambiar a la gente lo que es la política, lo que es... eso es lo que más necesitamos nosotros, digamos. Un proyecto de país sobre el cual nosotros podemos edificar nuestros sueños y podemos trabajar por este país. Si no, es imposible. Víctor, y si pudiéramos encontrar algunas alternativas, ya estamos terminando nuestro bloque, pero me gustaría que nos pudieras señalar algunas alternativas para poder superar esta ausencia que estás indicando. La única alternativa, o existe, cosa también que tengo en mis dudas, que provenga de la propia sociedad civil, que se imponga y lleve adelante procesos de cambios, digamos. La Iglesia Católica había hecho hace muchos años un proyecto de cambio, y cuando no le dieron pelota hacia los políticos, las cosas, ni las autoridades, dijo, solo nosotros podemos hacer. Y eso nunca, a pesar de ser la Iglesia, nunca brotó, nunca se organizó. La gente no se organizó, porque yo veo una gran diferencia, inclusive hasta en la época de la dictadura de Stroessner. ¿Te acordás que cuando no había empedrado, y no se esperaba que la municipalidad ponga empedrado, la gente hacía la comisión pro empedrado y se reunían, juntaban los fondos con polladas, con chipa, con sopa, y se juntaba la plata para hacer el empedrado, solucionar sus propios problemas. Eso se acabó. Nadie quiere solucionar sus problemas ahora. Y yo creo que eso es un resabio muy grande que nos dejó la dictadura. Porque anteriormente cualquiera que se ponía a organizar a tapar el agujero de la calle ya era un peligroso. Entonces ahí hoy eso ha desaparecido. Nos organizamos la gente para solucionar sus propios problemas. Cuando hay una eminencia, en estos casos que hubo el COVID, que la gente hizo ollas populares, todo ese tipo de cosas, bueno, eso de alguna forma
te indica que todavía existe alguna solidaridad, pero eso tendría que ser la base, como para hacer otro tipo de cosas, otro tipo de actividades, otro tipo donde el Estado no está trabajando. Ahí habría que entrar y hacer y demostrar que se puede hacer. Y además ahí aprender la disciplina de lo que es una sociedad, la disciplina de una comunidad. Esta lucha contra la gente, con esta ola de delitos permanentes, de asalto, eso tendría que ser la sociedad civil que apoye, o si no, no va a ser posible. La gente, estos bandidos no le tienen ya miedo a la policía, porque saben que son gente que están recibiendo también parte de ellos. Así nomás. Así que yo te digo, no, yo creo que el gran cambio pudiera venir, tendría que haber una conjunción entre el sector pensante, que está muy alejada de la sociedad, y entre ellos mismos, digamos. Viste que desaparecieron los grupos, las cosas. Además, la ONG han perdido totalmente prestigio, y no por culpa de la ONG antigua, digamos, sino porque los políticos se dieron cuenta que con la ONG podían ganarse dinero, sacar dinero de la contraferencia, con cosas. Y las ONG están absolutamente desprestigiadas. Todo el mundo piensa que es una organización para robar. Así que te digo, yo no sé qué tipo de organización puede hacer ahora como para realmente esta ciudadanía pueda hacer pequeños trabajos, pequeñas cosas, pero que sea visible, que se visualice, Fíjate que yo me suelo preguntar, ¿por qué el Partido Liberal, por ejemplo, que era el partido mayoritario de la oposición, digamos, tiene muchos afiliados, no sale con su juventud, con sus cosas, a limpiar la calle, a arreglar las calles, y que esa gente que entre y le saluda a la gente y sin pedirle nada, que le salude a la gente. Bueno, aquí somos liberales que estamos ayudando a limpiar la calle. Entonces están demostrando de ya que están haciendo. Y eso no veo en ninguna de estas campañas. Y los colorados que tienen la plata me mandan a hacerlo más. O tiene el poder del Estado, digamos. Pero eso es lo que tendría que hacer la sociedad civil, acostumbrarse a solucionar los problemas de la gente, como para que la gente venga también y contribuya a eso. Muchas gracias, Víctor. Un gran placer conversar contigo, dialogar en este espacio que se propone analizar no solamente los problemas que enfrenta nuestra sociedad, sino también imaginar alternativas posibles de solución. Creo que en nuestro diálogo de hoy nos vamos con algunas orientaciones muy interesantes respecto a la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Víctor, y espero que nos volvamos a encontrar personalmente próximamente. No sé si será bajo el calor o en el frío, ¿verdad? Pero nos vamos a encontrar. Vamos a encontrarnos. Ha sido un placer enorme verte. Además, te digo, cuando he visto el programa dije, pero el Luis está para acá, voy a llamarle porque suponía que era aquí, digamos. Qué bueno, me parece muy bien. Una muy buena iniciativa la tuya. Excelente. Muchas gracias, Víctor. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Estamos en contacto, un abrazo, listo. Que tengamos un excelente año. Igualmente. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en unos minutos para tener nuestro análisis de fin de programa. Regresamos al último bloque de nuestro programa Prospectiva. Agradecemos a quienes nos patrocinan en este canal, así como también a los amigos que nos ven semana a semana en nuestras entrevistas y en nuestros análisis. Particularmente agradecemos al canal 5 Días, al grupo
Kraken S.A. para sus apartamentos Gómez de Castro, quienes nos prestan sus instalaciones para desarrollar el programa, así como las empresas que semana a semana acompañan y patrocinan este programa. En esta última parte del programa tenemos mucho sobre lo cual reflexionar, y en particular me gustaría comenzar con las alternativas que nos presentó Víctor Jacinto Flecha en relación a los desafíos estratégicos que debe enfrentar nuestro país. Y él decía, el principal desafío estratégico es el de la educación, pero no se está refiriendo a la educación formal, no se está refiriendo al cumplimiento de ciertos cánones de tipo, digamos, formal en el desarrollo de las aulas, sino que se está refiriendo al contenido profundo que afecta a la conciencia de las personas. Y hace una relación directa de la capacidad de comprensión de los problemas que vivimos en la sociedad con la capacidad de respuesta que existe por parte tanto de nuestras instituciones como también desde la sociedad. Y es ahí que podemos advertir de qué manera la capacidad de comprensión de los problemas, de la complejidad de los mismos, está llevando a que las decisiones que se toman desde las instituciones a veces puedan resultar en un fracaso. Y en otras, desde las decisiones y desde las iniciativas que surgen en el campo de la sociedad civil, puedan tener algún tipo de éxito. Y el caso más emblemático, sin duda, en el año 2021, ha sido del proceso de adquisición y de dosificación de las vacunas contra el COVID-19. Las enormes dificultades que ha enfrentado el Estado para poder adquirir las dosis de vacunas, al mismo tiempo la capacidad reducida para poder distribuirlas y aplicarlas en tiempo y forma con la velocidad que se requería, lo único que hizo fue demostrar de qué manera el Estado era tan frágil para cumplir estos objetivos. Por otro lado, vemos de qué manera la sociedad se autoorganizó para poder paliar los efectos de la pandemia, como por ejemplo se pueden recordar en el caso de las ollas populares, que incluso obligó al Estado a asignarle un presupuesto para poder funcionar, pero luego de que demostró su eficacia para contener los estragos que estaba produciendo en la población, la parálisis económica y también los efectos en el comercio, en particular el comercio informal. Pues bien, ahí tenemos nosotros una demostración de qué manera esta educación es tan relevante, una educación que nos permite comprender la complejidad de los problemas y actuar en forma inmediata frente a ellos. Por otro lado, nuestro entrevistado de esta ocasión también resalta el problema que representa la corrupción. Y no entendida la corrupción como una acción de carácter individual, no entendida la corrupción como una acción desde el poder simplemente, sino en esa otra dimensión que se apodera de prácticas sociales y que se extiende en la vida cotidiana y que debilita todo el relacionamiento entre las personas. Fundamentalmente, debilita la confianza de las personas. Y sin duda alguna, estos dos problemas que identificó nuestro entrevistado de esta ocasión nos remiten a una alternativa, y la alternativa de la acción colectiva, la alternativa de la participación consciente y de la acción ciudadana para intervenir en las cuestiones públicas. De tal manera a que desde este ámbito
recordando antiguas prácticas o creando nuevas prácticas, nos puedan llevar a enfrentar con éxito las dificultades presentes, que son cada vez más complejas. Es por ello que saco como una conclusión que en nuestra sociedad el gran desafío estratégico es el de empoderar a las personas, el de recuperar para las personas la autonomía suficiente para poder hacer las cosas, para poder transformar la realidad, para que al mismo tiempo esta transformación sea un elemento productivo que garantice una buena calidad de vida a los ciudadanos. Pues bien, con estas reflexiones finales me despido de todos ustedes hasta un próximo programa y los invito a vernos en las redes sociales a través del Instagram y del Twitter y seguirnos en los siguientes programas donde vamos a estar analizando no solamente los problemas, sino también analizando cuáles pueden ser las alternativas de solución en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Prospectiva. Nos vemos en la próxima edición.